Convocamos a Sandra Furio, subsecretaria a cargo del Departamento de Asistencia a las Víctimas, Denuncias y Resolución Alternativa de Conflictos de la Secretaría de Política Criminal de la Procuración General. Presentará Ley de Víctimas. Buenos días, muchas gracias a todos. Voy a intentar guiarme con la lectura porque de lo contrario soy de extenderme. En primer lugar, quiero agradecer sinceramente y profundamente la convocatoria a esta jornada de perspectiva de género, niñez y adolescencia en el proceso penal y la interacción entre los integrantes del Ministerio Público, y en particular la posibilidad de reflexionar y hablar sobre la Ley 15.232, Ley de Víctimas, y en este caso poder verla como una herramienta para utilizar en este tipo de casos que nos convocan hoy. Para comenzar, vamos a recordar rápidamente el concepto de víctima establecido por la ley. La ley define a las víctimas en un sentido bien amplio, involucrando tanto a las víctimas directas, que son aquellas personas ofendidas directamente por el delito, como a las indirectas, es decir, su grupo familiar, tanto el originado en el parentesco por consanguineidad hasta el tercer grado, la afinidad, matrimonio, convivencia, cualquier tipo de unión convivencial, tutores, guardadores, representantes legales. Pero además, la ley de víctimas va un paso, la provincial, un paso más allá, inclusive que la ley nacional, y habla de incorpora a las víctimas difusas o colectivas, en esos supuestos especificados en la ley, cuestión que, bueno, excede el marco de esta jornada, pero puede traer también aparejados otras aristas. De manera tradicional, siempre decimos, se ha sostenido que la participación de la víctima en el proceso penal se caracterizaba por ocupar un rol accidental o secundario. Muchas de las víctimas de delitos graves refieren, éramos convidados de piedra en el proceso. Sin embargo, en las últimas décadas este paradigma se fue transformando en forma paulatina a través de instrumentos internacionales, jurisprudencia nacional, internacional y la adopción de legislación específica que les asigna un rol cada vez más protagónico. En este sentido, las directrices tanto de la Ley Nacional de Derechos y Garantías de Personas Víctimas, la 27372, como específicamente la ley provincial referida, avanzan en ese camino remarcando la intervención de las personas víctimas para asignarles un rol y de tal forma se robustece el compromiso de garantizar la interacción entre quienes nos desempeñamos en el Poder Judicial y sufren las consecuencias de delito a fin de garantizarles ese nuevo rol. Si bien la normativa provincial, específicamente en el capítulo 7 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, la Ley de Ministerio Público en su capítulo 3, ya consideraba los derechos de las víctimas en los mismos términos. Pero la Ley de Víctimas vino a poner sobre la mesa y a poder generar una visibilidad y un impacto en el modo de vinculación de las víctimas en las diversas etapas del proceso penal. Así, ubica a la persona víctima como sujeto procesal que debe ser escuchado ante la toma de diversas decisiones judiciales por todos los operadores del sistema de justicia. Así lo menciona. Ahora vamos a hacer un recorrido rápido. Desde el Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires, como sabemos, se aspira a aportar a un paradigma de implementación de perspectiva de derechos humanos. Esto es, como ya dijeron varios de los expositores anteriores, no es otra cosa que una perspectiva de víctimas en general, género y niñeces en particular. Con ese horizonte y en cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 15.232, principios y directrices que ya mencionamos, se dictó la Resolución 595 del 21, adecuando la estructura de la Secretaría de Política Criminal, Coordinación Fiscal e Instrucción Penal a estas nuevas necesidades y requerimientos, creando tanto el Departamento de Asistencia a Víctimas, Denuncias y Resolución Alternativa de Conflictos a mi cargo, como la Subsecretaría de Políticas de Género y Violencia Intrafamiliar a cargo de la doctora Mercedes Rubio. Todo ello a fin, como ella explicaba, de consolidar las políticas públicas que ya se vienen desarrollando y se venían desarrollando en estos aspectos, pero fijar algunos criterios centrales en este sentido. La perspectiva de víctimas, entonces, en el sistema de justicia constituye una temática medular en el plan estratégico del Ministerio Público de la Provincia de Buenos Aires.
Resulta indispensable entonces la profundización del enfoque victimológico en las intervenciones de las distintas instancias del Poder Judicial y en particular de las 3 áreas de gestión del Ministerio Público. De esta forma se impone la necesidad de consolidar y profundizar todos los mecanismos y todas las buenas prácticas que sabemos ya vienen realizando. Cuando decimos que la ley habla de toda autoridad y todo operador de todo organismo, lo menciona cuando refiere en dos oportunidades. Dice, los funcionarios y agentes de todo organismo que actúen en cualquier tipo de procesos relativos a las víctimas de delitos, y también cuando refiere toda autoridad que tome contacto con la víctima. Es decir, que los principios rectores de la ley son transversales a todos los órganos del sistema de justicia y durante todo el proceso penal. Así lo menciona en el artículo 8 cuando refiere esto que estamos diciendo. Habla también, como recién lo mencionábamos, de la primera oportunidad en que la víctima se encuentre con el sistema de justicia. Pero tal como refería la doctora en etapa de juicio, sabemos que, y todos quienes están, que mejor que todos los que están aquí presentes y los que trabajan en el Ministerio Público lo saben mejor que nadie, que no es en una única oportunidad que la víctima va a necesitar esa explicación. Por el contrario, esa necesidad se va a repetir en todas las instancias del proceso. El artículo 5 de la ley establece los principios que regirán el tratamiento de la atención a víctimas de delitos. La celeridad, que no significa ni más ni menos que, como lo explicaba la doctora Rubio, que tomar la intervención del caso, cuando se toma la intervención en el caso, que las medidas necesarias sean en el menor tiempo posible. También, y esto también es una novedad de la ley provincial, incorpora como principio la gratuidad, previendo el derecho de la persona víctima a recibir gratuitamente un patrocinio jurídico que solicite para ejercer sus derechos. En caso de encontrarse imposibilitada de afrontar el patrocinio privado. Este principio se va a hacer efectivo cuando se implemente el cuerpo de abogados previsto en el capítulo 4 de la ley y que se encuentra en plena formación. También fija, y acá es el punto que nos interesa, de cómo utilizar la ley de víctimas como herramientas para el abordaje de este tipo de casos, el abordaje integral. En este caso incorpora, cuando habla del abordaje integral, tanto al mencionar los principios como en su artículo 9, incorpora la noción de la vulnerabilidad en una amplísima expresión. Es decir, si la persona que se presenta se encuentra atravesada por una situación de vulnerabilidad, requiere un tratamiento especial, ni más ni menos que lo que la normativa ya decía y lo que todos conocemos, pero lo vuelve a remarcar. En el mismo sentido, el artículo 9, entiendo yo en lo personal, nos delimita ese universo. ¿Dónde debemos hacer foco? ¿Dónde se debe enfocar y prestar mayor atención de esa atención especializada? Y lo dice su artículo 9. Por eso menciono los artículos como para la idea de ser utilizada esta ley como herramienta para profundizar y como mayor fundamento a lo que ya todos vienen aplicando. Dice cuándo la atención especializada, aquellas personas víctimas, y menciona también a los testigos, de delitos, ¿cuáles serían los casos? ¿En qué casos? En las que se encuentran atravesadas por una situación de vulnerabilidad, como explicaban, para no hablar de personas vulnerables, sino que son personas vulneradas en función de la situación en la que han sido colocadas, no es que van a ser vulnerables siempre, pero que están colocadas en esa situación en razón de su edad, género, preferencia sexual, etnia, condición de discapacidad o análoga. ¿Y en qué casos? En los delitos contra la vida, integridad sexual, en razón de género y cometidas por asociación ilícita u organización criminal. Delimita, nos da el marco y el foco que se compadece con las inquietudes que nos convocan en esta jornada. La atención a víctimas en general y de género y niñeces en particular requiere de políticas públicas sostenidas que garanticen el seguimiento longitudinal del núcleo familiar y un asesoramiento y acompañamiento institucional integral que facilite el acceso a la información y su empoderamiento durante todo el proceso penal, así como la articulación intersectorial necesaria para un tratamiento integral de los casos, propiciando la generación de estándares mínimos de buenas prácticas de atención y uniformidad de protocolos para la ejecución de políticas tendientes a evitar la revictimización.
nada más ni nada menos que todo lo que se dijo en las introducciones y lo que tan prácticamente explicó la doctora Jiménez. En este punto es importante recordar, insisto que como todos conocen mucho mejor que yo, que la entrevista con la víctima puede ser uno de los actos centrales y determinantes para la investigación. Incluso muchas veces puede ser quien esté mejor posicionada para aportar prueba. En este sentido, recogiendo lo que ya mencionaron, es fundamental partir de la escucha atenta, inclusiva y desprovista de prejuicios. ¿Qué queremos decir con una escucha atenta? En esto nos puede dar hacer elementos que, si bien ya los conocemos, el estar transcribidos en la guía de buenas prácticas impulsada por la Subsecretaría de Género, a veces nos pueden servir a todos porque son oportunidades, al igual que estas, para poder vernos, para poder pensarnos y repensarnos. Lo que ya explicaron no termina nunca, o sea, es interminable. Todos los días vamos a tener que someternos a esta práctica. Entonces decíamos, a partir de una escucha atenta, inclusiva y desprovista de prejuicios, tener un posicionamiento claro en no descalificar la credibilidad del relato sin que la entrevista suponga tratarlas como responsables del hecho, lo que decía recién la doctora de que hay que creer a las víctimas. Esto ya es una posición ideológica, si se quiere, con relación a lo que veníamos hablando desde el inicio de la jornada, y partir de lo que nosotros denominamos como la generación de una empatía institucional. Una palabra que está tan de moda, ¿no? Lo de la empatía. Entonces, nosotros pensamos que, en efecto, el mejor modo de encarar la asistencia de personas víctimas es conocerlas, acompañarlas durante todo el proceso que se corresponde con la ruta crítica que les toca transitar. Esto es intentar ponerse en el lugar, volvemos a hablar de la empatía, de esa persona que se ha transformado en víctima, pero sin perder de vista el rol institucional que nos toca desempeñar, intentando mediar en la canalización adecuada, en la gestión de ese malestar. Y también sabemos que puede ser complicadísimo, pero encarar esa comunicación para garantizar un acceso a la información y con lo difícil que es generalmente y principalmente cuando no es la información que van a recibir la que esperan escuchar, ¿sí? Pero el operador sabe que lo peor que puede en lo peor en que puede incurrir es en generarle una falsa expectativa. Pero por eso decimos conocerlas, porque si no las conocemos somos presos o presas de lo escrito. Esto nos impide, cuando alguien no conoce a la persona que se ha transformado en víctima y que está en el proceso, nos impide tomar decisiones estratégicas. En este punto tampoco podemos olvidar e ignorar que el lenguaje jurídico resulta muchas veces indescifrable o al menos poco amigable. Hablaban ayer y hoy de un lenguaje sensible, adecuado. Convengamos que muchas veces, o sea, todas las disciplinas involucran sus jergas, pero también muchas veces se da por sentado que todo el universo va a compartir el mismo lenguaje que uno está acostumbrado a escuchar, y sabemos, todos lo sabemos, que las víctimas, lejos de eso, se enfrentan ante no solo un procedimiento, sino un montón de terminología que jamás se imaginaban que iban a estar enfrentadas y que muchas veces les cuesta entender. Les cuesta entender no solo porque tal vez no están familiarizados con el lenguaje, sino por la situación en la que están atravesando, ¿sí? Me vienen, siempre comento los mismos ejemplos, pero me viene a la mente el término juicio abreviado, ¿no? Abreviado suena a poco, a menos. Entonces, la víctima generalmente se opone al juicio abreviado. ¿Y por qué le suena a poco, a menos? Yo he tenido la oportunidad de atender víctimas que creían que el homicidio simple le daba, la carátula, le daba la calificación de simpleza, que era un acto simple el que habían padecido. O sea, no, por eso a veces digo, la explicación de la terminología y operar de traductores del sistema muchas veces es lo que puede posicionar mejor a esa víctima, porque es peor la fantasía que se haga que la realidad.
Por eso decimos que las modalidades de atención a personas víctimas deben adecuarse a las personas y no a la inversa, no que la víctima debe adecuarse a la modalidad de atención. Y somos los integrantes del Ministerio Público quienes podemos ser el canal para propiciar que las voces de esas personas víctimas sean recibidas por el juez interviniente, que es lo que claramente estipula la ley y, bueno, la doctora lo ha asumido previo a la ley y con posterioridad. La persona que damnificada por un delito llega a los organismos del Servicio de Administración de Justicia muchas veces se encuentra devastada, arrasada en su proceso vital y expuesta a una total vulnerabilidad, esperando conseguir la justicia de la que se sienten privados. No pretendo transmitir una visión romántica de las víctimas, ni perder de vista que podemos encontrarnos frente a situaciones muy difíciles de abordar, todos lo sabemos. Solo que intentemos focalizar en estas víctimas, las mayorías que son de delitos graves, ¿sí?, en las que nos delimita este artículo 9, y expuestas a esta situación de vulnerabilidad, para poder utilizar la perspectiva de género, de niñez y de adolescencia. Resulta innegable que existe un componente sanador en el acto de justicia, siempre que el mismo sea comprendido, aunque ese acto no puede revertir ni deshacer lo ocurrido. La noción de reparación implica reconocer que existe un daño que va a ser irreparable, pero que ello no implica renunciar a reclamar justicia. Comprender el proceso, la elaboración de un propio relato, puede ser la oportunidad para resignificar ese dolor y permitir así inscribir la experiencia en un nuevo campo de sentido vital. Ese es el fundamento de la ley. La tarea de asistencia a personas víctimas requiere de una preparación y una formación específica, lo sabemos, que resulta necesaria e indispensable, pero que tampoco es suficiente. Exige una disposición anímica, personal, una templanza particular para la efectiva puesta en acto de un compromiso que excede las herramientas teórico-prácticas requeridas para llevar a cabo esta tarea profesionalmente como lo hacen día a día. La actitud profesional deberá encontrarse acompañada de una disponibilidad para la escucha desprejuiciada. No debe ser ni distante ni fría. No requiere ni una identificación excesiva ni una sobreprotección invalidante. Tampoco una actitud defensiva o demasiado contemplativa. Es lo que acabamos de denominar empatía institucional. Atenderlas consiste en un arte, ¿no? En el arte de poner en primer plano aquello que resulta fundamental y prioritario para esa persona, sin perder de vista el rol institucional, decíamos, que nos toca desempeñar, con todo lo estresante que toda esa tarea puede ser. En conclusión, desde la atención a personas víctimas propuesta por la ley, se pretende contribuir a sortear esos obstáculos fácticos, simbólicos, de lenguaje, de clase, de género, legales o de oportunidad, incluyendo el transcurso del tiempo, cosa que las víctimas todo el tiempo están reclamando poder comprender por qué el transcurso del tiempo. Las personas víctimas de delitos graves, estas de este universo que estamos hablando, son solo personas como cualquiera de nosotros que tienen reacciones normales ante acontecimientos anormales. La doctora ahí refería cuando padeció ella un delito, como que pudo vivenciar esa ruta crítica, ¿no? Entonces, no es otra cosa que esto, son personas que tienen reacciones normales ante acontecimientos anormales. Quienes cumplen el rol fundamental de atención a personas víctimas asumen ser los referentes y en ese sentido ponen en el acto las posibilidades de promover la participación informada de esa víctima y como protagonista del proceso. Estoy tratando de cortar. No podemos perder de vista el rol fundamental que nos toca asumir a todo operador del sistema de justicia que encara esa gran responsabilidad de atender a las víctimas. Sabemos, además, que si bien los operadores del sistema de justicia en general y de todos los organismos del Estado deben asumir ese mismo rol, es desde el Poder Judicial desde donde el rol es fundamental a los fines de garantizar el sistema republicano de gobierno. Es ahí donde se espera. Nos encontramos entonces ante un triple desafío. Profundizar constantemente la perspectiva de víctimas en general, de género y niñeces en particular, en todas las etapas del proceso,
por parte de todos los operadores del sistema de justicia, trabajar con las personas víctimas en la comprensión del proceso penal, sus dimensiones y sus implicancias, lo que puede esperar del proceso y lo que no, y principalmente fortalecer continuamente a los operadores que diariamente trabajan en la atención de personas víctimas. Con relación a lo de todos los operadores, lo que hablaban hoy de la parte y el todo, cuando escuché me venía también una reflexión de una víctima una vez que simplemente pudo acceder a una información, nada más que acceder a una información que le era inaccesible durante mucho tiempo. Y cuando escribe el agradecimiento dice, agradezco a todos y cada uno que pudo lograr que yo acceda a esta información, desde que le cebó el mate a la persona, el que puso la hoja en la impresora, el que llamó por teléfono, el que encontró la dirección. Esa víctima pudo determinar la importancia de cada uno de los integrantes y de cada uno de los eslabones de todos los espacios, como en el caso nuestro del Ministerio Público, ¿no? Con su simpleza lo pudo explicar. Por eso decimos que no hay otra forma de conseguir este tipo de atención y este tipo de incorporación y profundización de estas perspectivas en el ámbito del Ministerio Público y del Estado en general, pero si no se trabaja de manera coordinada, que es la piedra fundamental para evitar la revictimización. A tal fin debemos seguir avanzando en propiciar el trabajo articulado e intersectorial, la generación de estándares mínimos de buenas prácticas de atención tendentes a evitar esa revictimización y la permanencia del estado de conflicto, así como la uniformidad de protocolos que mencionábamos. Supone todo lo que venimos hablando, el fortalecimiento de las instancias que diariamente afrontan esta tarea. Esto sin duda es así. El fortalecimiento en todo sentido. La implementación de procesos de trabajo tendientes a estrechar vínculos de cooperación en esta articulación interinstitucional interna y externa, constante con todas las instancias involucradas, que tiene como misión garantizar el respeto y el ejercicio de los nuevos derechos y roles adquiridos por las personas víctimas. Estamos ante un momento determinante que requiere de manera urgente, esto es lo que creo yo al menos, se aloje a esa víctima desde las instituciones del Estado de Derecho. Poner el foco en ella, porque de caso contrario seguirá avanzando la corriente que utiliza, con gran apoyo mediático, el dolor y la desorientación de esas personas víctimas a los fines de continuar erosionando las instituciones. Encontré algo que me parece que refleja un poco cuál sería nuestro rol. Decía, no somos responsables de las víctimas, sino ante las víctimas. Y es en razón de ello que se implementó la consigna que nos guía en este espacio. Ni personas víctimas sin justicia, ni sistema de justicia sin perspectiva de víctimas. Muchas gracias.